Frecuencia educativa. El siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Frecuencia educativa. La educación es un mundo tan fascinante porque es hecha por personas, que pertenecen a una sociedad y que esa sociedad también está determinada por un tiempo histórico, por una geografía, por una cultura. Y fíjense algo tan importante, muy pocas veces se tiene la oportunidad de conversar con personas que son totalmente entregadas a la educación, con personas que viven la educación con el alma, con el cuerpo, que viven la educación porque sus estudiantes son lo primero, son alfa y omega, son aquellas personas que cada día contribuyen con su esfuerzo, su dedicación, su inteligencia, incluso hasta con sus recursos, poder atender a todos sus jóvenes. Pero también muy pocas veces se tiene la gracia de poder entrevistar a personas que tienen toda la carrera en educación. Cuando digo toda la carrera, significa que primero que pasaron por la licenciatura, luego por maestría, hasta doctorado, y están en continuo aprendizaje, porque hacer un doctorado, que no actualizarse es igualito, o sea, eso no tiene sentido. Pero también es importante ver a la persona, cuando ustedes la conozcan, van a entender por qué estoy hablando de esta manera tan apasionada y tan feliz de poder tener acá a nuestro amigo, el profesor Carlos Atagua, porque Carlos también es un profesor que ha corrido por todos los niveles de la educación, profesor de primaria, profesor de aula, maestro especialista, profesor de bachillerato, profesor universitario, incluso autoridad universitaria en nuestra alma mater, la Universidad de Oriente, y siendo también autoridad porque él es el director de la Escuela de Arquitectura de nuestra alma mater. Y Atagua representa a esos maestros que con mucha resiliencia van día a día contentos a su aula de clase, a su universidad, y cada vez que usted lo escucha conversar sobre sus estudiantes, usted siente la seguridad de que de esta tribuna podemos cambiar las cosas. Él es Carlos Atagua. Bienvenido, Carlos Atagua, a nuestro programa Frecuencia Educativa, la tribuna de la educación transformadora. Para mí es un honor poder tenerte acá y poder conversar acerca de estos mundos que al final son tan difíciles, porque pareciera que la universidad está desvinculada de la escuela, que la escuela está desvinculada a la universidad, que incluso dentro de la escuela bachillerato no se vincula con primaria ni primaria con inicial. Entonces para mí es un honor tenerte aquí. Sabemos que tu tiempo es bastante complicado porque trabajas en diferentes sitios, apoyando a la juventud, apoyando a las instituciones, pero para mí tenerte aquí es un honor compartir esta tribuna contigo, porque también me has acompañado en Frecuencia Educativa, en mi programa de radio ya varias veces, porque tu palabra es importante y porque tu información puede determinar hacia dónde vamos como país, hacia dónde vamos como sociedad. Bienvenido, profesor Atagua. Para mí es un honor muy sincero poder tenerte acá y poder compartir este momento tan importante y conversar sobre lo que nos gusta. Podemos conversar de educación, podemos conversar de historia, porque el profesor es historiador y yo también. Pero bueno, el público decidirá. Bienvenido, Atagua. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Víctor, de estar hoy contigo acá. De verdad que esta noche para mí es maravillosa el poder conversar sobre lo que ha sido mi pasión durante 30 años de labor docente y que, bueno, en general yo siempre he sentido que la transformación de una sociedad está en función de la educación. O sea, el valor que le damos a la educación en una sociedad, en un país, va a determinar la trascendencia de ese país, va a determinar la grandeza de esa nación. Cuando nosotros, nuestra educación, o cuando nuestro sistema educativo
no es tomado en cuenta de una manera contundente, de una manera, si se quiere, prioritaria, esa nación tiene serios problemas. No, claro, claro. Y quisiera antes de abordar esos obstáculos que se presentan y que tenemos que ir deshojando la margarita, a mí me gustaría que si pudieras transmitirle a nuestros televidentes, todos los que están allí, que estoy seguro que están disfrutando esta entrevista, esta conversación, más que entrevista, es una conversación entre familia, entre hermanos, porque Carlos es mi hermano de trabajo y mi hermano en estas líderes de la educación. Quisiera que nos relataras un poco, hablaste de 30 años en la docencia, y eso significa que, ¿cómo fue tu preparación? ¿Y cómo fue tu escuela, Carlos? ¿Cómo fue tu escuela? ¿Quiénes fueron tus principales maestros? Bueno, mira, una de las cosas más trascendentales en mi vida es que a quien siempre he considerado mi maestra por antonomasia fue mi primera maestra, que casualmente fue mi madre. Entonces, y de ella aprendí unas cosas muy valiosas, porque ella era una mujer que había venido desde el estado Sucre, desde Casanay, con todas esas transformaciones que se estaban dando a finales de los años 50, el boom petrolero, la pobreza del estado Sucre se viene a la ciudad que es Puerto de la Cruz, y desde Puerto de la Cruz comienza su proceso de formación para ser maestra. Y comienza a ser esa maestra rural, pero no cualquier maestra rural, o sea, una maestra rural que estaba imbuida de ese amor por sus estudiantes. Eso es importante, porque cuando hablamos de educación no podemos hablar de planificación, de contenido, ni de ejes transversales. Lo primero que tenemos que hablar es de amor, porque eso es lo que transforma todo, ¿no? Entonces tu mamá vino a Puerto La Cruz y empezó a trabajar en la escuela, y por supuesto sus primeros estudiantes fueron ustedes, ¿no? Bueno, realmente ella comienza a hacer una labor que tiene que ver con atención al público, y desde ahí comienza a formarse, y es de las primeras graduaciones de docentes normalistas que se dan a finales de los años 50, y bueno, eso para ella es un orgullo, porque de, no sé, 400 y tantos estudiantes, ella fue una de las seleccionadas. Wow, qué bueno. Y entonces, bueno, su orgullo siempre dice que el ministro de Educación le entregó el título, que todo ese tipo de cosas. Y ella llega a un caserío, y ahí el docente es el líder social. Claro, sin duda alguna. El líder social, y es quien organiza la comunidad, es quien de alguna manera dirige ciertas actividades a donde van a pedir consejos, se convierte en abogada, en socióloga, en enfermera. Y ese liderazgo transformó muchas vidas. No, indudablemente que el maestro rural en una etapa de la historia de Venezuela fue fundamental, porque se erige como ese bastión moral, el bastión de ser el maestro y de poder atender a los niños y a las familias, porque cuando hablamos de educación es un proceso que incluye a la familia, es un proceso holístico que nos permite, no podemos verlo segmentado, tenemos que ver el bosque completo. Pero fíjense algo. Hago esta introducción para hablar de la historia de Atagua, del profesor Carlos Atagua, nuestro amigo, compañero de trabajo, para poder entender, para que ustedes puedan también visualizar de dónde vienen los tiros. Porque esto, de tener a este profesor insigne de nuestra zona norte del estado Anzoátegui, y no solamente la zona norte del estado Anzoátegui, pues también él ha trabajado en escuelas rurales y atendiendo ciertas comunidades en nuestro entorno rural, es el poder que ustedes puedan visualizar que la educación no se detiene, que la educación es un proceso que inspira, es un proceso que apasiona, y que eso es lo que hace distinto ser profesores rurales, ser profesores urbanos. Pero fíjense, luego del corte, que estoy muy seguro que ustedes no se quieren parar, porque no se quieren perder nada de nuestro programa, pero estírense un poquito y ya regresamos con el Atagua escolar, ¿vale? Frecuencia educativa. Eso de cierta manera puede lo impactó en su vida y decidió estudiar educación. Pero entonces fíjense,
a nuestros queridos televidentes. Es importante ver a esta persona en ese contexto donde la educación marcó su vida y que además él decidió irse a estudiar educación, luego historia, y quiero que nos comente un poco cómo fue ese trayecto, profesor Atagua. Bien, fíjate, yo estudio en el Pedagógico de Maturín, soy seleccionado para allá, y en consecuencia en el Pedagógico de Maturín voy por el área de Ciencias Sociales, mención Historia. Yo venía de una formación de iglesia, que eso es también importantísimo. Claro, porque además el profesor Atagua es una de las personas que participa en la pastoral universitaria, que se me faltó decirlo en su currículum. Disculpa, profesor. No te preocupes, Víctor. Esas son cosas... bueno, fíjate, venía de una formación de iglesia y venía de mi primaria luego estudiar en Fe y Alegría. Claro. Entonces, todas esas cosas me llevaron a entender que la educación era un servicio, y un servicio necesario. Porque, fíjate, el problema es, en el fondo, la cuestión de los modelajes. Yo tuve muchos modelajes positivos, tanto a nivel de iglesia como a nivel de hogar, y eso me indicaron hacia dónde iría mi vocación. Porque la docencia es otra cosa, la docencia también es vocación. O sea, en estos momentos a veces uno ve personas, ok, soy un profesional de otra área, por necesidad llego a dar clase, y soy ya el profesor. Pero es que ser docente no es solamente cuestión, ni siquiera de formación, es cuestión de vocación. Sí, y una de las cosas, disculpa que te interrumpa, profesor, es que hay uno de estos docentes maravillosos también, que es el profesor Antonio Pérez Clarín. Él es una de las personas que trabajó muy directamente con el padre Vela en la consolidación de Fe y Alegría. Y él dice que la educación es una mezcla entre dos palabras, vocación y profesión. Entonces él le llama vopresión. Entonces, en esa vopresión significa que tú como docente tienes que entregarte a tus estudiantes, tienes que entregarte a tu familia, tienes que entregarte a la escuela, porque es la única forma de poder entender que el mundo educativo puede cambiar. Entonces, en esta narrativa que estamos escuchando del profesor Atagua, me gustaría que siguieras compartiendo con los televidentes tu experiencia. Bien, fíjate, al igual que mamá, yo comencé a trabajar mis primeros pasos en un colegio, en un área rural, precisamente en Valle de Guanape, acá en el estado de Anzoátegui, uno de los pueblos más bellos, por cierto, que tiene el estado de Anzoátegui, ¿okay? Con un clima de montaña extraordinario. Y comencé la formación en un liceo público, en el liceo en esa época se llamaba Juan de Urpín, hoy se llama Simón Rodríguez. Y una de las cosas importantes que nosotros nos dimos cuenta en ese momento era aquella famosa frase de San Juan Bosco. O sea, a los jóvenes no solamente hace falta que les digas que los ama, hay que demostrárselo. Y eso es una de las cosas que nos llevó a trabajar en función no solamente de la parte académica, sino de la formación permanente de esos muchachos. Claro. ¿Okay? Luego, cuando regreso a Puerto La Cruz, comienzo a trabajar en la unidad educativa Guaraguao, y en esa unidad educativa Guaraguao trabajo en el área de control de estudios, me comienzo a vincular con otros proyectos educativos como el de Juan Jacobo Rousseau, comienzo a vincularme con proyectos educativos hermosos que tiene en ese colegio. Y por cierto, hay que saludar al equipo de Juan Jacobo Rousseau, un equipo muy formado, a las personas que liderizan ese hermoso proyecto que es Juan Jacobo Rousseau, que no solamente es un colegio, sino es una forma de entender que la educación es un poco más allá de matemática, de física y química. Sí, y fíjate, es eso. Formar es algo más que lo cognitivo, y a veces nosotros pensamos que eso es lo fundamental. Claro. Entonces, dentro de lo que era la unidad educativa Guaraguao, lo que era el Juan Jacobo Rousseau, y comienzo con mi experiencia también a nivel universitario, dándole clase de pregrado a los estudiantes de la UPEL, en este caso Mejoramiento Profesional de Magisterio, y a los estudiantes del UTIRLA, específicamente la gente de diseño gráfico del UTIRLA. Entonces, esa otra experiencia de trabajar con adultos, con jóvenes adultos, también implica entender que el docente no está segmentado. Es decir, o sea, yo soy un docente universitario
No tengo absolutamente nada que ver con lo que está pasando en los otros niveles. O sea, y es posible que quizás de los docentes que yo considero que son los que tienen una mejor y mayor formación, son los docentes de primer nivel. Son los docentes, o sea, esa primera etapa de la formación del niño, que es fundamental, quizás son los docentes más maravillosos que nosotros tenemos. Sí. O sea, son unos héroes realmente esos docentes que están trabajando en formar a los niños en esa primera etapa. Yo considero que, como tú dices, Atagua, los docentes de inicial son personas que transforman vidas, pero de manera ya directa. Son para gente maravillosa, gente que le entregas a su hijo muy chiquito, cambian pañales, los enseñan a leer, los quieren, los enseñan a escribir, los vuelven a querer, juegan con los niños, los quieren. Entonces vemos dinámicas maravillosas. Los que estamos en el medio, en el ecosistema educativo, podemos darnos gusto ver a nuestras maestras de inicial, a nuestras maestras que van llevando a nuestros niños y como cuestión de magia hacen que nuestros niños lean, que nuestros niños escriban, que a través del amor puedan lograr cosas maravillosas, y eso es fundamental. Entonces prosigue un poco, Atagua, llevando tu hilo de tu historia. Bueno, dentro de ese contexto se dan dos cosas interesantes. Uno es que conjuntamente con la profesora María de Jesús Suárez comenzamos a trabajar con lo que se llamó encuentros estudiantiles. Esos encuentros estudiantiles, encuentros juvenil estudiantil, el eje, era una ventana para la formación de líderes positivos dentro del contexto educativo de educación media. Entonces, allí fue una experiencia que duró aproximadamente unos 7 años. Caramba. Esa experiencia donde nosotros durante un fin de semana completo le dábamos formación, trayendo profesionales de diferentes áreas y diferentes contextos a los jóvenes de los liceos. Para nosotros fue una experiencia, para mí fue una experiencia extraordinaria. Muchos de esos jóvenes hoy están asumiendo roles de liderazgo a partir de una formación hacia lo positivo. Porque una de las cosas que tiene que rescatar nuestra educación, como dije hace unos minutos, es el modelaje. Es decir, presentar modelos positivos donde no inducimos a los muchachos a hacer cosas, pero ellos van descubriendo sus potencialidades. Ellos están viendo todas esas capacidades. Y como te dije, una de las cosas que Venezuela necesita realmente es entender que como individualidad no podemos mejorar el país. Claro, y una de las cosas que tenemos que entender es que el tiempo en la televisión es sumamente rápido, violento, y en esta conversación que es tan gustosa y tan chévere, no podemos dejar de cerrar y de rescatar algunas ideas. Trabajo en equipo, consolidación de una visión de conjunto, y eso ha sido todo este maravilloso programa. Pero bueno, vamos a identificar a la planta y ya regresamos. Recuerden entender que este es el momento protagónico de la educación. Este es el momento donde estamos buscando una educación distinta, y qué bueno tenerte aquí, Carlos, porque de cierta manera tú eres parte de esa transformación. En este segmento lo vamos a enfocar de manera directa a lo que pasó desde marzo del año 2020. Ya estamos entrando, ya prácticamente la semana que viene, dentro de 2 semanas, vamos a tener un año en cuarentena, y poder ver ese primer análisis. Entonces, la pregunta que quiero hacerte, tú como maestro, profesor de historia del Colegio Integral del Manglar, profesor de la UDO, ¿qué pasó el día 16 de marzo? ¿Cómo abordaste las clases? Si alguien te apoyó, si la UDO te ayudó, si el colegio te ayudó, o tú empezaste a investigar? ¿Cómo fue ese proceso de desaprender y de volver a aprender una persona que ya es doctor, una persona que ya es magíster, que podemos entender que esas tribunas, yo soy doctor y ya no aprendo más? Entonces, yo quisiera ver tu explicación, y nuestros televidentes por la pantalla de Anzoátegui TV puedan entender también y comprender cómo fue ese proceso. Bueno, fíjate, hay una cosa importante aquí. Las crisis
normalmente a nivel de la humanidad han generado cambios importantísimos. Las pandemias, en el caso de la peste negra en Europa, las guerras mundiales, ¿ok? En el mismo caso de Venezuela con los conflictos como la guerra federal, Claro. o sea, generaron unos cambios importantísimos en las personas, a veces cambios tan violentos que no nos estaba preparado. ¿Qué pasó con esta pandemia? Simplemente que el nivel de extensión del ámbito de la pandemia fue tal que arropó a todo el mundo. Y los cambios no fueron solamente a nivel de las actividades de la cotidianidad, sino que fueron a todos los niveles de la vida. Y la educación, por supuesto, se vio impactada, porque ese modelo, por ejemplo, el modelo de la universidad escolástica, es el modelo que todavía subsiste en casi todo el mundo. O sea, 800 años de el docente. En una tribuna, en Claro. un pedestal, ¿no? Sí, Dando clases. y sus estudiantes. Entonces, este modelo que nos implicó la pandemia, muchísimos no estábamos preparados para eso. En mi caso particular, yo tenía muchísimas carencias en lo que respectaba al uso de las tecnologías de la comunicación y implicó un trabajo de formación, ¿ok? Adicional, Adicional, ¿no? claro, un Claro. trabajo de formación adicional con respecto al uso de las tecnologías y una cosa importante, ver la tecnología como el medio, no como el fin. Porque uno de los problemas que se pueden presentar, que está planteando mucho, no, la educación cambió. Sí cambió, pero no cambió para ser totalmente tecnológica. No te preocupes. Cosas que pasan, profesora Tagua. Ok, cambió la educación, ¿para qué? Cambió para complementar Claro. lo humano con la tecnología. O sea, el que crea que ahora nuestro proceso de formación va a ser única y exclusivamente desde la pantalla del computador, está Claro. perdiendo un elemento importantísimo, que es esa necesidad de los seres humanos, lo que nos hace diferente, el ser gregario, el relacionarnos, el interactuar de manera directa. Y entonces, durante la pandemia, se han dado cosas bien interesantes. Por ejemplo, el proceso del trabajo colaborativo, de entender que el que tiene mayores capacidades te puede apoyar y puede hacer que tú crezcas, ha Claro. sido súper interesante. Y la interacción entre los muchachos, que muchas veces han apoyado, ¿ok? Y te han ayudado a formarte, te han ayudado a entender y comprender técnicas, lo que son las AT, el tipo de terminología que se utiliza. Ahora, lamentablemente en nuestro país tenemos serias limitantes en cuanto a conectividad, en cuanto a recursos, porque eso es otra cosa que ha dejado muy clara la pandemia. Sí, una de las cosas que tú magistralmente nos estás comentando en este espacio de frecuencia educativa es poder ver a ese profesor que se enfrentó con una pared, que incluso puede haber sido hasta el Everest, ¿no? Porque Sí, claro. de una persona que pasó del marcador, porque todavía tenemos profesores de TISA, de la TISA marcador a Zoom, era como muy engorroso, porque entonces tenías que buscar, pero no tenías las competencias de las TICs. Luego tenías que empezar a desaprender y volver a aprender rápido. No es que íbamos a aprender para después. No, tenías que aprender ya. Porque después te ibas quedando fuera de la esfera del aprendizaje educativo a distancia. Pero quiero rescatar algo importante, el aprendizaje vicario. Nosotros aprendimos más de nuestros estudiantes que de los formadores. Sí. Porque nuestros estudiantes son nativos tecnológicos. Entonces, fíjense algo. El profesor tuvo que enfrentar esto de poder dar una clase a través de este maravilloso medio, que nos permite poder llevarles información hasta su casa, poder entender que tengo que trabajar ya por mi WhatsApp o trabajar por Instagram o por trabajar por Twitter o sencillamente hacer cadenas de mensajes por correo electrónico para que el estudiante pudiese llevar un aprendizaje viable, porque aquí lo que se te colocaba en riesgo era el aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestros niños. Entonces, fíjense algo. Aquí hemos abordado en este segmento cosas maravillosas.
de retos comunes a los maestros, pero el tiempo se nos está agotando y dejamos el último segmento para hablar de nuestra alma mater, la Universidad de Oriente. No te pares, espera el próximo segmento porque vamos a abordar aspectos de nuestra alma mater, la Universidad de Oriente, y los desafíos que tiene como una organización que además todos como corresponsables debemos atenderla y aportar según nuestras potencialidades. Ya regresamos. Frecuencia educativa. No nos van a robar las ganas de construir una mejor Venezuela. Por supuesto. De hecho, se han seguido haciendo promociones, graduando estudiantes y... ¿Han graduado estudiantes? ¿Han tenido promociones de graduando? Hemos tenido promociones. La última promoción que fue empezando este año, se fue por secretaría, todo eso, pero se les entregó sus títulos y sus documentos. Qué interesante. A nuestros estudiantes. Y de paso, Claro, todas las medidas de bioseguridad. todas las medidas de bioseguridad y todos esos detalles. Y fíjate, cuando uno hace así como una radiografía de lo que está pasando con nuestra universidad, con nuestros egresados, se da cuenta, o sea, que tenemos egresados en todas partes del mundo y que están siendo exitosos. Desde China hasta Australia, desde España hasta la Patagonia Argentina, nosotros tenemos muchachos de la UDO, en el caso concreto del Departamento de Arquitectura, que están siendo muy exitosos. ¿Recuerdas alguno de ellos que lo puedas nombrar con nombre y apellido, que está impactando en esas sociedades donde han llegado? Por ejemplo, fíjate, tenemos una estudiante que es Ilsa, ahorita no recuerdo el apellido, pero esta chica se fue a China, está trabajando allá y ella se fue y la contrata una empresa porque el gobierno chino estaba buscando para alguna de sus provincias un prototipo de escuela de preescolar, de inicial. Entonces su proyecto era un proyecto que tenía que ver con eso. Lo presentó, el gobierno chino lo asumió y a través de una empresa mixta, China, España, el proyecto se construyó, pero fue replicado en otras partes. Tenemos chicos que están siendo profesores en otras universidades, gente haciendo posgrado en España. O sea, hay y a nivel de acá, el premio más prestigioso que tenemos a nivel de arquitectura, a nivel estudiantil, es el premio Carlos Raúl Villanueva. Y este año, en su edición de finales de año, tuvimos la participación de la escuela, del Departamento de Arquitectura más joven de Venezuela, que es el de nuestra universidad, y codeándonos con universidades que ya tienen una larga trayectoria en esa área. Bueno, obtuvimos uno de los galardones, porque se galardona por semestre, y de tercer semestre tuvimos una de nuestras premiaciones, la estudiante Georgina Díaz, y tuvimos 2 menciones honoríficas, una en sexto semestre y una de los más difíciles, que es el de tesis de grado. Y por otro lado, a pesar de todas las vicisitudes, yo realmente admiro al personal que, con estos sueldos que están devengando los profesores y nuestros maestros, claro, siguen luchando por mantener la universidad abierta. Porque cuando hablamos de profesión y de vocación, sabemos que nosotros los docentes trabajamos con el ímpetu de poder transformar vidas, y nosotros también podemos entender que eso pasa porque tenemos que revisar muy bien como sociedad cómo estamos atendiendo no solamente a los docentes, sino a nuestros médicos, a nuestros policías, a todas esas personas que trabajan en pro de construir sociedad, de construir ciudadanía y de construir ciudad. Pero coméntanos un poco más, Atagua. Sabemos que hay un grupo de personas de la sociedad civil que está trabajando en la universidad para levantar rápidamente algunos salones y poder dar respuesta, y también si puedes conectarlo con cómo están haciendo los maestros para dar clases en este momento. Fíjate, se está generando tanto a nivel de la empresa privada como del sector público del Estado de Anzoátegui un movimiento para el rescate de los espacios de la universidad.
igualmente, desde las autoridades universitarias están haciendo toda una planificación, un proyecto para el rescate de la planta física de la universidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Convocar a toda la comunidad del Estado de Anzoátegui para que apoye a su Universidad de Oriente, que es uno de esos grandes patrimonios que nosotros tenemos. Y es muy difícil que en una casa, en alguna calle de nuestro estado y de nuestro Oriente, no haya un egresado dentro de la Universidad de Oriente. Así es, Entonces, nuestra alma mater, tenemos que rescatarla. Esa debería ser una campaña que todos los que vivimos en el estado de Anzoátegui valoremos esta institución. Y bueno, profesor Atagua, yo quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por venir a Frecuencia Educativa. No, a ti, Víctor, porque siempre estamos a la orden, de verdad. Siempre que hay personas como tú y hay personas que están... Fíjate, una de las cosas importantes es que la gente que está haciendo cosas positivas nos unamos. Los malos hacen más bulla, pareciera, pero los que queremos a Venezuela somos mayoría. Y si nos unimos y todas esas cosas positivas que se están haciendo, cada uno de nosotros pone no un granito de arena, sino todo el corazón en eso. Miren, yo les aseguro que tendremos una mejor sociedad. Así es. Bueno, y nosotros de esta manera nos despedimos, no sin antes agradecer a la directiva de Anzoátegui Televisión y a todo su equipo que trabaja así, de esa manera, desinteresada, logrando para llevarles a ustedes, nuestros televidentes, estos maravillosos programas. Bueno, Frecuencia Educativa la podemos conseguir en todas las redes sociales como @Frecuencia Educativa. Eso es un portal diseñado para ustedes, nuestros televidentes, y para la educación. Bueno, nos despedimos. De verdad, muchas gracias. Educativa.